Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Moisés ha muerto. Han pasado ya varios días, varias semanas después de guardarle luto. Josué accede al mando por voluntad de Dios, no porque él se impuso. Josué toma el liderazgo establecido por Dios y elegido para que él lo llevara a cabo. Dios le da instrucciones en Josué capítulo 1. Le dice que no tuviese miedo, que fuera valiente y que oyera la voz del Señor, que nunca se apartara su voz y que todo lo que hiciera iba a ser próspero. Así como prosperó a Moisés, Dios le prometió a Josué que también así lo prosperaría. Y en Josué capítulo 3 están a punto de pasar el Jordán. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Quiero llamar su atención a 2 o 3 palabritas. La primera es que Dios se acercó a Josué y al pueblo para dar instrucciones. La segunda fue que el arca del pacto, que simboliza o simbolizaba la presencia de Dios, sería la primera en llegar al Jordán. Y la tercera es que por la presencia de Dios, todos pasaron sin mojar sus pies, cumpliendo la promesa que más tarde nosotros conoceríamos. En ese momento Israel no lo conocía, pero nosotros sí ya la conocemos. Si pasares por agua, no te anegarás, no te mojarás. Quiero compartirles el penúltimo mensaje de este año, el último mensaje de este domingo, que le he titulado, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas es fundamental para alcanzar logros. Repito, la presencia de Dios en nuestras vidas es fundamental para alcanzar logros. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran a hacer promesas a inicio de año. Yo no sé cuántos de ustedes se proponen con todo fervor y con todo entusiasmo la meta de bajar peso. Yo no sé cuántos de ustedes se proponen con todo entusiasmo y con mucha disciplina: voy a ahorrar dinero para obtener esto, o para hacer el viaje y tomar las vacaciones que tanto anhelo. Yo no sé cuántos de ustedes se propusieron: en este año quiero terminar mi casa. Yo no sé cuántos de ustedes se propusieron: en este año yo quiero alcanzar estos y estos y estos logros, estos y estos planes. Yo no lo sé. Pero yo creo que todos ustedes, como un servidor, tenemos sueños y tenemos ilusiones. Algunos lo alcanzan, otros no lo alcanzan. Algunos quizás al final del año lo disfrutamos porque por fin lo hallamos, por fin lo encontramos. Otros quizás languidecen de tristeza, viéndose en las mismas circunstancias de siempre, con la alacena vacía, con el refrigerador vacío, lleno pero de trastes sucios, porque hay muchos refrigeradores que se amontonan trastes sucios para no lavarlos, con cachivaches por aquí y por allá donde usted no puede ni caminar en su casa, con deudas en lugar de ahorros, con ilusiones que no se cumplieron porque quiso comprar esto y aquello y nomás no pudo. Todos yo creo que hemos vivido experiencias semejantes. ¿Se han preguntado por qué? Me estoy dirigiendo a gente que dice que cree en Dios. Les estoy hablando a ustedes que vienen al culto en los domingos, o ustedes que me escuchan y que hacen lo posible por oír mensajes, quizás en las redes sociales, o quizás oír al pastor de su preferencia, o quizás cantar cánticos de su preferencia. Yo no lo sé. Pero al final del año sigue siendo lo mismo. Leímos en el transcurso del culto algunas porciones bíblicas donde Dios les dio instrucciones concretas y específicas a su amado pueblo Israel. Les hizo promesas de prosperidad, de abundancia, de salud.
Les hizo promesa de no tener que pedir prestado, porque tendrían tanta abundancia que en lugar de pedir, iban a tener ¿para qué? Para dar, para compartir. Pero los que hemos leído un poquito sobre la historia de Israel, nos damos cuenta con pena que Israel no quiso oír, menos obedecer y menos clamar o buscar a Dios. Y fueron llevados de dolor en dolor. Dieron pena ajena como el día de hoy, que tratan de buscar la alianza con Estados Unidos o con Inglaterra o con países poderosos para preservar su existencia en la Palestina de hoy, rodeado por sus enemigos, que a menudo oímos que le envían los cohetes, pero no de los que se truenan en estos días, sino lleno de elementos destructivos. Hemos visto en nuestros días actuales cómo gente, simplemente por el gusto de exterminarlos, disparan a diestra y a siniestra donde están. ¿Recuerdan el ataque de apenas hace unos cuantos años pasados? Creo hace como 2 años, ¿no? Más o menos. Cuando algunos por ahí, miembros de una secta del Islam, ¿verdad? Recuerden que hay muchas sectas del Islam, ¿no? No voy a mencionar ninguna de ellas porque no me acuerdo del nombre de todas. Pero se acuerdan que se volaron en parapentes, iban armados y los masacraron a impunidad. Apenas no tiene muchos días, un papá y un hijo masacraron a gente que estaban en la playa, gente judía. ¿Por qué todo eso? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios les había advertido: si ustedes se olvidan de mí, yo también me voy a olvidar de ustedes. Si ustedes no escuchan mis palabras, si no me obedecen, si no andan en mis caminos, yo les voy a mandar las maldiciones. Y empieza a hablar todo lo que leímos ya. Me han preguntado no uno, no dos, sino muchas veces: pastor, ¿por qué usted predica tanto del Antiguo Testamento? Y he respondido lo que les vuelvo a confirmar ante ustedes. La razón por la cual a mí me gusta mucho hablar del Antiguo Testamento es porque las cosas que le sucedieron a ellos debieran de servirnos de lecciones para el día de hoy. Si es cierto que sucedió con el pueblo de Israel físico, aquella nación descendientes de Abraham, a quienes Dios arropó como su linaje, como su pueblo, pues nosotros como iglesia estamos muy identificados, porque el apóstol Pablo dice que el Israel de aquel entonces era el pueblo de Dios, pero que la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Así que tenemos que aprender que las tragedias que le pasó a Israel tuvieron razones, y que nosotros pudiéramos ahorrarnos muchos dolores y muchas tragedias en nuestras vidas si decidimos oír la instrucción de Dios para que no nos pase lo que le sucedió a ellos. Durante toda la vida como pastor yo he animado a los creyentes para que acudan a los cultos. Les he avisado que vale la pena buscar la presencia de Dios. Les hemos inclusive formulado calendarios, sacando copias, pagando de nuestro propio bolsillo las copias de calendarios de cómo leer la Biblia en un año. Y no lo estoy diciendo como reproche, lo estoy diciendo a manera de testimonio para tratar de cumplir con nuestro deber con todo nuestro auditorio donde quiera que estemos, sean muchos o sean pocos. Les he hablado a 5 o a 6 personas
en una reunión y le he hablado también a cientos. He estado en muchísimos lugares a lo largo de estos 50 años como predicador de la Biblia. No puedo hacer más. Después de hablarles y orar por ustedes, yo no puedo traerlos a fuerza. No les puedo hacer la mano de cochinito o de puerco para que vengan. Eso lo deciden ustedes. Pero mientras tenga vida, estaré como predicador de la palabra, repitiéndoles lo que dice el Señor, y usted tendrá que tomar sus decisiones. Y he elegido lo que hemos leído en esta mañana en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8 y Deuteronomio 28, y ahora en Josué, porque Dios estaba preparando a su pueblo para entrar a disfrutar de la tierra que Él le había prometido. ¿Cómo era esa tierra, Doc? Ayúdeme a pensar. Muy próspera, llena de sembradíos. ¿Se acuerdan que así dijo? Viñas y lentejas y todos los granos habidos por haber, de miel, de leche. Inclusive la llamaban tierra que fluía leche y miel para hablar de la abundancia, de la prosperidad. Tierra que ellos no habían cultivado, porque eran esclavos, trabajando para otros. Y Dios escuchó el clamor. Y Él recordó muy bien una promesa que le había dado a los antepasados de estos esclavos. Me refiero a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aunque habían pasado muchos años, Él decidió liberarlos de la esclavitud. Y decide sacarlos y llevarlos cruzando el Mar Rojo en seco también. Decide mostrar su gloria a ese pueblo. Y en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, en la casa de los egipcios lloraban, en la casa de ellos se estaban preparando para viajar, porque iban a su libertad. Y 4 semanas después de haberlos sacado de allí, en el monte Sinaí, le dio instrucciones, le dio su carta magna, su constitución, y le dijo: ustedes van a ser mi pueblo, mi especial tesoro, mi nación santa, mis reyes y mis sacerdotes, si guardan mis mandamientos y mis estatutos. Y recuerdan que ellos dijeron: sí, lo vamos a guardar, sí, lo vamos a hacer. Y Dios le da los mandamientos. Eso fue en las faldas del monte Sinaí. Unos 2 o 3 meses después, en Sitín, en la región de Cades Barneas, les da instrucciones para que entren a poseer la tierra, que crucen y vayan y conquisten la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés decide enviar los espías. Y vienen los espías con el informe no objetivo, sino subjetivo. Ellos traían en sus manos, en sus hombros, los frutos de aquella tierra. ¿Recuerdan qué frutos eran? Uva, y era un racimo tan espléndido que no la podía cargar uno solo. ¿Se acuerdan? Tuvieron que montarla en un palo, y un hombre adelante y otro atrás para poder cargar aquel enorme racimo de uva. ¿Cuántos kilos pesaba? No lo sé, pero ya para que lo cargaran entre 2. Y luego traían melones enormes, viendo y palpando cómo Dios les estaba cumpliendo. Sus ojos, en vez de posarse en el Señor, en vez de recordar su palabra, en vez de disfrutar su estancia con ellos, se desviaron para ver los gigantes. ¿Recuerdan? Se desviaron para ver las ciudades amuralladas.
Y en lugar de decir como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ellos dijeron, somos langosta. Esa tierra nos va a tragar vivos. Y solo Josué y Caleb, jóvenes ellos, quizás de unos 30, 33 años, quizás un poquito más, dijeron, no, sí podemos, porque Jehová está con nosotros y Él va a entregar en nuestras manos a esos gigantes y Él va a hacer que derrotemos esas ciudades enormes. Y aquellos 10, con espíritu negativo y derrotista, llenos de incredulidad y duros de corazón, viendo lo que tenían en la mano y no la presencia de Dios, los quisieron apedrear. Estoy mencionando elementos que ustedes, los que han leído la palabra, los que han cogido el calendario que le hemos dado en una ocasión y lo leyeron, lo han de recordar. Y cuando Dios ve la actitud de estos 10 de querer acallar las voces de Josué y Caleb, sus siervos, porque así las llamó el Señor, mis siervos, dictaminó que ninguno de ellos entraría en la tierra prometida y que los haría vagar 40 años, lectura que ya vimos, a causa de incredulidad y de necedad. En Hebreos capítulo 3 dice la Biblia que sus huesos se quedaron en el desierto. Por incredulidad quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, a la tierra de abundancia, porque no le creyeron a Dios. Pasan los 40 años y están en Sitín y le dice Dios, levántense al río Jordán. Y llegan al río Jordán. Y allá en Sitín, la región de Cades Barnea, los había vuelto a instruir. 3 son los lugares importantes donde Dios instruye al pueblo: en Sinaí, en Cades Barnea y a orillas del Jordán. Y quiero hacer hincapié, ya no recordando todo lo que ya leímos, la bendición y la maldición, ¿se acuerdan? Las consecuencias de la obediencia y los resultados de la desobediencia. Quiero concentrarme cuando están a orillas del río Jordán, listos para cruzar. Y por eso, hermanos, el sermón en ciernes, como siempre acostumbro, es este. El cruce del río Jordán por parte del pueblo de Dios tiene magníficas lecciones para nuestra vida práctica en el día de hoy. Repito el sermón en ciernes. El cruce del río Jordán por parte del pueblo de Dios tiene magníficas lecciones para nuestra vida práctica en el día de hoy. ¿Cómo le llamo a este mensaje? La presencia de Dios en nuestras vidas es fundamental para alcanzar los logros. Sin Dios no somos nada ni podemos hacer nada. Dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Un eslogan, y no lo voy a decir como crítica, sino como eslogan de nuestros gobiernos en los últimos 7 años, es que con el pueblo, como dicen, con el pueblo todo, y sin el pueblo, pero pues nada más ese eslogan. Y no lo digo como una crítica, lo digo como mucho respeto. Esa es su bandera de este gobierno. Yo quiero no fundamentarme en ese eslogan. Quiero fundamentarme en lo que dijo Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, con Dios todo lo podemos. Sin Dios no podemos nada. Pablo lo entendió y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pueblo no conocía absolutamente nada que había detrás del Jordán. Solo Josué y solo Caleb. Porque es una nueva generación. 40 años
10 compañeros de estos dos habían dicho: no, hombre, nos van a tragar vivos. Somos como una langosta. Esa tierra nos va a comer vivos. 40 años después, todos los mayores murieron, los 10 murieron, solo Josué y Caleb sobreviven con una nueva generación. Y a Josué se le dijo, capítulo 1, están a la orilla del Jordán, y Dios le dice: no temas ni desmayes, sé muy valiente. Nunca se aparte de tu boca esta palabra. ¿Se acuerdan Josué 1:8? Para que prosperes, para que vivas bien, para que salgas adelante. Y así como estuve con Moisés, Dios le dice: voy a estar contigo. La presencia de Dios en medio de la nación de Israel les dio la seguridad de la conquista, la victoria en la tierra prometida. Dios nunca le dijo que dicha conquista sería fácil. Dios nunca le dijo que todo sería miel sobre hojuelas. Nunca le dijo que todo sería viento en popa. Sin embargo, Dios le dijo: si cumples lo que te digo, si escuchas y haces lo que te digo, vas a estar bien, vas a ser próspero, vas a tener abundancia, las enfermedades no te alcanzarán, las angustias y los dolores pasarán de ti. Dios le dijo que alcanzarían su bendición. Leímos en la lectura pasada que Él les abriría su buen tesoro. Entonces, hermanos, volviendo al detalle de las 3 palabritas, la primera que quiero enfatizar mucho es el arca del pacto. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Por eso les dije que la presencia de Dios es fundamental en nuestras vidas. ¿Y se dieron cuenta ustedes cómo la instrucción era que el arca del pacto tenía que avanzar primero? Cuando nos encomendamos en el Señor y cuando esperamos en la palabra de Dios y cuando estamos dispuestos a obedecer esa palabra llena de instrucción, llena de capacitación, llena de revelación de Dios, hermanos, Dios se compromete a que nos va a ir bien. Estamos terminando el año y pronto vamos a iniciar un nuevo año. ¿Qué dicen los especialistas en economía sobre el nuevo año? ¿Han leído? ¿Algunos de ustedes no les gusta? No sé las razones, sus razones tendrán. No les gusta saber qué pasa con el mundo. Me han dicho: yo no veo noticias. También cada quien puede decidir qué ve o qué no ve. A mí sí me gusta ver noticias y oír noticias y leer noticias. Me gusta saber cómo estamos, qué hay a nuestro alrededor, porque nos da material para ofrecer soluciones y respuestas desde la palabra de Dios, desde el punto de vista del ojo de Dios. No lo que nos dicen los psicólogos y los consejeros, que a veces se avientan algunos consejos que, madre mía, ¿sí o no? Y un consejo favorito es: confía en ti. Confía en ti. Yendo en contra de lo que Jesús estableció. Que el que quiera ser grande, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser menos y humilde, no soberbio ni altivo. El arca del pacto simbolizaba para la nación de Israel la presencia de Dios. Si el arca del pacto se movía o era movida por orden de Dios, el pueblo se movía. Si Dios ordenaba que su arca se detuviera, el pueblo tenía que detenerse. El pueblo, cuando su corazón estaba entregado a los pies de su Creador, obedecía fielmente su consejo,
fielmente sus instrucciones. Propongo que para que podamos tener un buen año, a pesar de las malas noticias de los especialistas en economía, en mercadotecnia y en salud y en tantas cosas, porque ya están anunciando que pueden venir otras epidemias. O sea, no es nada halagüeño el año que viene. Pero hermanos, nuestros ojos no tienen que estar puestos en lo que dicen los expertos. Nuestros ojos tienen que elevarse ante la presencia de Dios. Nuestro corazón tiene que estar confiado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, sí denuncio y voy en contra de aquella idea de que es el Antiguo Testamento. No es palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios. Que el diablo no le ponga en su mente o en su corazón la idea de que eso nada tiene que ver porque era de la ley. No es cierto. Eso es mentira del diablo y usted se deja envolver por esos pensamientos. Yo quiero que usted vea y tenga en su concepto que a pesar de que es el Antiguo Testamento, es Dios hablando. Es Dios instruyendo. Es Dios capacitando. Porque Dios daba sus instrucciones, sus mandamientos, no para tener oprimido a su pueblo, sino para hacerlo libre. Dios le daba los mandamientos y los estatutos no para pisotearlos, sino para que ellos disfrutaran de lo que Él les tenía reservado en lo que es el tesoro de los cielos. Porque ¿se acuerdan que Él dice que le abriría el tesoro de los cielos? Y a la luz del Nuevo Testamento yo entiendo lo que dice Pablo: cosas que ojos no vieron, ni oídos de hombre no han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, dice la Biblia. Y solo el que ama de Dios se detendrá cuando Dios le dice que no. Solo el que ama a Dios podrá oír con atención su instrucción. Solo el corazón que ama a Dios y que busca su presencia estará dispuesto a considerar que Dios es su Señor. Porque hermanos, no es nuestra planificación ni nuestra experiencia lo que nos hace alcanzar nuestros logros. Ojo, yo no estoy diciendo que usted, si es alumno, no debe estudiar y solamente doble sus rodillas. No. Tiene que trabajar, tiene que ser disciplinado. Lo que yo estoy diciendo es que a Dios tenemos que darle el crédito que Él merece, porque de Dios viene la vida. Y su palabra dice que de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. En medio de todo lo negro de este año, por favor, póngase a ver, porque Dios hizo algo bueno para su vida. Dios le entregó algo en sus manos donde usted puede decir: hombre, esto me lo dio Dios. Hombre, esto Dios me lo permitió. Pero cuando vamos caminando por la vida de que esto es por mi esfuerzo, y no me lo estoy inventando, ¿se acuerdan que así le advirtió Dios al pueblo? No seas que habiendo prosperado, no sea que habiéndote engrandecido, digas: esto lo he logrado con mi esfuerzo. No, y te olvides de mí, le dijo Dios. No podemos caminar sin Dios, hermanos. Hasta hay un canto que cantamos cuando yo era joven: sin Dios no podrás caminar, decía aquel canto. Y es que necesitamos de la dirección y de la instrucción de Dios para que en nuestra experiencia cotidiana podamos ver su obrar. Dice un canto contemporáneo que cantamos, que voy a pedir que lo cantemos el próximo miércoles, que es el último día del año. Vamos a reunirnos a las 6 de la tarde. Les voy a poner el desafío porque está anunciada lluvia, está anunciado lluvias torrenciales otra vez a partir de mañana. Pero le pongo el desafío para que tome las alternativas y busque la manera y no se pierda en asistir al culto el próximo miércoles a las 6 de la tarde, culto del último año. Porque cuando el corazón está dispuesto, hermanos, busca la manera de cumplirle a su Dios. Cuando el corazón está dispuesto, hace a un lado las
los pretextos y los justificantes para venir delante de su presencia. Yo le estoy diciendo, aprendamos en nuestra vida práctica de la instrucción precisa que le dio al pueblo en todo momento. Tomando Dios su tiempo en 3 ocasiones, en el Sinaí para darle los mandamientos famosos 10, en Cades Barneas para decirle que examinara, que tuvieran en cuenta, y luego al cruce del río Jordán, poniendo en primerísimo lugar su presencia. Y esto compagina con el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? No tendrás dioses ajenos. O como lo resumió el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo sería el segundo. Dijo el Señor Jesús que en esos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, se resumía toda la orden de Dios en cuanto a nuestra relación con Él y con los demás. ¿Qué tan importante es Dios en su vida? ¿Qué tan importante es Dios en su corazón que usted se conforma con un culto nada más? Ojo, yo no estoy tirando piedras ni le estoy reprochando, es su decisión. Mi deber como pastor es decirle, miren lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios. Usted decide. Miren lo que dice Dios. Dios es el número 1. Y Dios quiere su corazón. Dijo Jesús que donde estuviera nuestro tesoro, ahí estará el corazón. ¿Dónde tiene usted su tesoro? ¿Quién es Dios para usted? Por eso dije de lecciones prácticas. Sé que algunos de ustedes son tan diligentes y tan dedicados a su trabajo. ¿Por qué no hace un cambio? ¿Por qué no es tan diligente y dedicado a su comunión con Dios? ¿Qué no dijo Jesús que busquemos el reino de Dios en primer lugar y que todo lo demás? ¿Cómo dijo? Ojalá que me esté escuchando lo que les estoy diciendo. Es para el bien de usted. Es para que a usted le vaya bien. Yo solo estoy cumpliendo con lo que señala el Señor. Usted sabe lo que haga. En segundo lugar, hermanos, quiero decirles que la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva a inclinar nuestro corazón y fe al contenido de su instrucción. A lo largo de la historia de esos 40 años de la nación de Israel vagando en el desierto, hubieron un grupo de personas liderados por 3 que se autonombraron como líder, que se autonombraron como jefes y cuyo propósito era ya no seguir adelante sino regresarse a Egipto. Oiga, le doy un 10 al que me diga quiénes fueron esos 3. ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan de lo que han leído? Esos 3 dijeron, bueno, ¿y a poco Dios nada más habla por Moisés? ¿Y a poco Dios nada más No, también por nosotros. A lo mejor fue muy exigente al decir de quiénes fueron esos 3. Pero sí recuerdan que hubieron 3 líderes que pensaron así, ¿a poco Dios nada más habla por Moisés? También por nosotros. Si nosotros también tenemos incensario, si nosotros también somos parte del pueblo. Pero ¿cuál era la intención? ¿Caminar como Dios les había dicho o regresarse? ¿Qué querían hacer? Regresar al pueblo. Y empezaron a manipular al pueblo, fíjense. Ay, ¿se acuerdan de las ollas de carne que teníamos allá en Egipto? Y se acuerdan de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Porque eso es precisamente lo que el mundo nos ofrece, hermanos. Los gustos, los atractivos, lo que nos da placer, lo que nos da dicha. Pero no podemos ir en contra del plan de Dios.
eran Coré, Datán y Abirán. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Ahora, ¿los tragó la tierra o los enjuició Dios? Los tragó la tierra, los enjuició Dios. Los enjuició Dios porque fue Dios el que hizo que la tierra se abriera. Y lo triste de ese suceso, hermanos, es que no fueron ellos tres nada más. Sus familias también. ¿Qué culpa tenía el hijo de la decisión del padre? ¿Qué culpa tenía la esposa de la decisión del esposo? Yo no les estoy echando miedo, hermanos. Les estoy diciendo aquí, miren, ir en contra de la instrucción de Dios trae consecuencias amargas y dolorosas. Y quizás al tomar usted la decisión de no asistir con fidelidad al culto del Señor, le han visitado los quebrantos en el año, las carencias en el año, las amarguras en el año, los dolores en el año. Yo no sé. Y yo no estoy diciendo que a los buenos cristianos no les suceden cosas malas. Lo que yo estoy diciendo es que muchas de esas consecuencias dolorosas y tristes y feas muy bien pueden ser resultado de las decisiones que hemos tomado al no considerar las instrucciones de nuestro Dios. Yo no estoy aquí para fastidiarles la vida, ni estoy aquí para adormilarlos. Sé que no soy un buen predicador, pero sí sé que les estoy repitiendo lo que dice Dios en su palabra. Y por eso, con autoridad de lo alto, es que estoy enfrente para repetirles lo que le dijo Dios a su pueblo. Dios nos comunica sus planes e instructivos en un mapa que nosotros llamamos la Santa Biblia. Ahí nos refleja qué es su voluntad. Ahí nos refleja qué espera de usted y de mí. Ahí nos dice cómo lo agradamos y cómo lo desagradamos. Ahí encontramos advertencias. Ahí encontramos, mis amados hermanos, amonestaciones. Allí en su palabra encontramos consejos también. Dice un refrán popular que el que no oye consejo no llega a viejo. Hace unos cuantos días aquí en nuestra región, no sé exactamente el lugar, lo traigo oliendo con las noticias, un señor anciano quiso pasar uno de los, ¿cómo se llama? De los torrentes, no sé cómo llamarle, de los arroyos, pero que a causa de la mucha lluvia estaba muy crecido y con corriente muy fuerte, y asusó, así se dice, hermana Cata, asusó al caballo, no sé cómo se diga, para que entrara, y el caballo se rehusó. No sé cuántos de ustedes vieron ese video. Y el caballo se rehusaba y él lo obligó y finalmente la corriente se lo llevó con todo y caballo. Me llamó la atención de que no dijeron nada del caballo, pero sobre el Señor dijeron que había muerto, encontraron su cuerpo. ¿Cuántas veces nos pasa lo de ese jinete? Dios nos está diciendo que no. Dios nos está diciendo es aquí. Y nosotros, asusados por el maligno y por nuestro propio malvado corazón, vamos en contra de lo que establece Dios. Solo para hallar desventura, dolor, amargura, quebranto y en algunos casos la muerte. ¿Qué fue lo que orilló que el pueblo obedeciera ciegamente las instrucciones para entrar en la tierra? Porque 40 años atrás tenían la oportunidad de entrar, pero no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque no le creyeron a Dios. No aceptaron lo que Dios les dijo. Se murieron los mayores. Los jóvenes de 20 años crecieron. Los únicos viejitos eran Josué y Caleb. Pero ahora
ciegamente escuchan la voz de Dios y hacen al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y me llama la atención que pasaron en seco y que los sacerdotes o los ministros detuvieron el arca en medio del río Jordán. Y de ahí en adelante, hermanos, todo le fue bien hasta que conquistaron la tierra. Por allí el viejito Caleb, de 85 años, en el libro de Josué se cuenta, de 85 años dijo: mi fuerza es como hace 40 años, y he tenido 85. Dame esa montaña de gigante, Jehová me la dará. Cuando un corazón acepta la presencia de Dios en su vida, puede salir adelante a pesar de su ancianidad. Puede salir adelante a pesar de las pocas fuerzas. Puede salir adelante a pesar de que no tenga recursos. ¿Saben por qué? Dios o el Espíritu Santo ordenó que no es ni con espada ni con ejército. ¿Sí recuerdan ese canto que cantábamos antes? Está basado en la Escritura. No es con espada ni con ejército. Hermanos, no es con su dinero que usted tenga, no es con su experiencia, no es con su reputación, no es lo que usted haya hecho en la vida. Con Dios todo, y sin Dios no hay nada. Porque puede tener dinero, puede tener vida, puede tener salud, pero si nuestro Dios no gobierna nuestro ser, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? Yo en esta mañana apelo a su intelecto, apelo a su razón, apelo a su conciencia, apelo a su corazón. Este año ya se fue prácticamente. Viene un año nuevo. No hay muy buenas noticias de parte de los economistas. Viene una alza del salario, 13%. ¿Se han puesto a pensar qué porcentaje van a subir los tomates, las cebollas, la carne y todo eso? Porque recuerden que se aumenta el sueldo y se reaumenta la canasta básica. Pregunté cuánto cuesta un kilo de tomate. ¿Sabe cuánto me dieron? 100 pesos. Pero en medio de eso negro, yo le quiero hablar de la luz que es la presencia de Dios. En medio de esa carencia, yo le quiero decir que Dios es abundancia. En medio de esa escasez, le quiero decir que de la buena mano de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto. En lugar de pensar en ser tan disciplinado con su trabajo, de ser tan entregado en sus quehaceres, yo le invito para que considere en buscar un poco más al Creador. Justo lo que dijo el Señor Jesucristo, y con eso termino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo Él, hermanos? ¿Qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? Estoy preguntando porque están como mudos. ¿Qué dijo el Señor? Estoy citando Mateo 6:33. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo dice? ¿Y qué es todo lo demás? Lo que usted necesita, hermanos. A veces mucho más que lo necesario. ¿Sí o no? Pero lo que necesitamos es creer en su presencia. Lo que necesitamos es buscar su presencia. Lo que necesitamos es hacer lo que dice su presencia. En otras palabras, creerle y obedecerle, seguirle y adorarle. Porque con Dios todo,
y sin Dios, nada. Dios les bendiga.